Olvida lo que te vendió la pantalla de plata. Algunos de los héroes más queridos de Hollywood no solo escondían guiones en sus camerinos, sino que también ocultaban secretos que podrían voltear toda la fantasía de la Edad Dorada. Estamos hablando de los protagonistas que todos querían ser: guapos, encantadores, intocables, hasta que las cámaras dejaban de rodar. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Qué tan bien conoces realmente a tus ídolos de la pantalla favoritos? Abróchate el cinturón, porque la verdad detrás de esas sonrisas de $1.000.000 es más oscura de lo que jamás imaginaste. Errol Flynn, el apuesto Robin Hood en persona, atravesó la era dorada con una sonrisa tan amplia e imprudente que hacía que cada aventura pareciera un juego de niños. Pero al quitar la bravura en Technicolor, la vida fuera de la pantalla de Flynn era menos un cuento de hadas y más una advertencia. Conocido por sus fiestas salvajes y su actitud despreocupada, la vida privada de Flynn era un cóctel de escándalo, autodestrucción y susurros que nunca parecían morir. En 1942, fue juzgado por violación de menores, no una, sino 2 veces. Fue absuelto, pero el daño ya estaba hecho. La frase "in like Flynn" no solo se refería a su suerte con las mujeres, era un guiño a lo escurridizo que podía hacer con la ley. Y eso es solo la punta del iceberg. Circulaban rumores sobre simpatías nazis, consumo excesivo de alcohol e incluso uso de drogas, nada de lo cual la máquina de relaciones públicas del estudio quería que supieras mientras comprabas entradas. Flynn mismo no ayudó a su caso. Escribió con franqueza sobre su amor por el caos y su incapacidad para resistir los problemas. Para cuando murió a los 50 años, su encanto juvenil se había convertido en tragedia, dejando a los fanáticos preguntándose cuánto de su heroísmo en pantalla era solo eso, una actuación. En Hollywood, algunas máscaras nunca se quitan, incluso cuando cae el telón. Clark Gable, el rey de Hollywood, tenía un rostro en el que confiarías para salvarte de un edificio en llamas y un porte que podría derretir el acero. Pero el hombre que interpretó a Red Butler vivía una doble vida digna de su propio melodrama. Fuera de cámara, Gable era un mujeriego notorio, manteniendo una serie de aventuras en secreto, incluso mientras construía un imperio con su atractivo de hombre común. Pero no se detuvo en corazones rotos. Gable tuvo un hijo secreto con Loretta Young. Luego, conspiró con ella para mantener la verdadera paternidad del bebé oculta durante décadas. Y hay más. A principios de la década de 1930, estuvo involucrado en un accidente de coche que mató a un peatón, un crimen que los arregladores de MGM ocultaron discretamente. El estudio lo mantenía a salvo, los titulares limpios y el dinero seguía entrando. Mientras tanto, Gable interpretaba al esposo devoto en las portadas de revistas, todo mientras esquivaba rumores, escándalos y culpa. Su persona cuidadosamente cultivada era tan a prueba de balas que la mayoría de los fanáticos nunca adivinó la verdad, pero las grietas siempre estaban allí, si sabías dónde mirar. Para Gable, ser la realeza de Hollywood significaba no dejar que nadie viera lo que sucedía detrás de las puertas del palacio. John Wayne, el duque, el rostro rudo del heroísmo americano. Se conoces el tipo, entrecerrando los ojos al sol, listo para salvar la frontera o morir en el intento. En pantalla, era una leyenda. Fuera de pantalla, la historia no era tan sencilla. Wayne construyó su imagen sobre el patriotismo, la determinación y una masculinidad inquebrantable, pero detrás de la cámara, esa dureza a menudo se desdibujaba en algo mucho menos noble. Para empezar, Wayne era famoso por su consumo excesivo de alcohol y su temperamento colosal. Los miembros del equipo e incluso los coprotagonistas se encontraban en el extremo receptor de sus diatribas, y cuando el estudio no estaba mirando, Wayne dejaba volar opiniones que hoy no sobrevivirían ni un minuto en Twitter. Sus posturas políticas, francas y polarizadoras, a menudo trazaban una línea en la arena, haciéndolo amado por algunos y detestado por otros. Hay historias sobre sus infidelidades, su trato brusco hacia ciertos colegas y sus opiniones inflexibles, especialmente en cuanto a raza y política. Luego está la oscura ironía de El Conquistador, donde Wayne interpretó a Genghis Khan en un set infamemente ubicado cerca de terrenos de pruebas nucleares. Más de 90 miembros del elenco y del equipo desarrollaron cáncer más tarde, incluido el propio Wayne. Algunos dicen que su insistencia en terminar la película en condiciones peligrosas puso en riesgo innumerables vidas. El duque llevaba un sombrero blanco en las películas, pero la vida real no siempre seguía un guión de Hollywood. Resulta que, incluso las leyendas, pueden dejar un desastre a su paso. Spencer Tracy.
Spencer Tracy era la idea de Hollywood del típico estadounidense, confiable, con los pies en la tierra y lleno de una fuerza tranquila. Su presencia en pantalla se sentía como un cálido apretón de manos, una promesa de que todo saldría bien. Fuera de la pantalla, sin embargo, la vida de Tracy era una lucha constante entre su imagen pública y sus demonios privados. Luchó contra un alcoholismo debilitante durante la mayor parte de su vida adulta, llegando a menudo al set con resaca o peor. Directores y compañeros de reparto aprendieron a manejar sus estados de ánimo impredecibles, pero sus relaciones más cercanas fueron las que más sufrieron. El romance de décadas de Tracy con Katharine Hepburn es legendario ahora, pero también fue el secreto peor guardado en Hollywood. Tracy estaba casado, era devotamente católico y consumido por la culpa, negándose a divorciarse de su esposa, pero incapaz de separarse de Hepburn. Las consecuencias emocionales alimentaron su alcoholismo, y más de una vez, la misma Hepburn tuvo que recogerlo del fondo. Podía ser cálido y encantador en un momento, distante y autodestructivo al siguiente. A pesar de todo su talento y éxito, Tracy pasó gran parte de su vida atormentado por el arrepentimiento y desgarrado entre mundos conflictivos, fe y amor, responsabilidad y libertad. La persona de hombre común era una máscara perfecta para un hombre que nunca se sintió en paz consigo mismo. Si alguna vez te preguntaste por qué sus actuaciones se sentían tan crudas, ahora sabes que venían directamente de un alma que nunca encontró descanso. Cary Grant. Cary Grant podía entrar en una habitación y hacer que todos creyeran en cuentos de hadas. Elegante, ingenioso y eternamente encantador, era el estándar de oro para la sofisticación en pantalla. Pero la verdadera historia de Grant era menos comedia alocada, más thriller psicológico. Nacido como Archibald Leach, pasó sus primeros años en la pobreza y el desamor, y nunca logró escapar realmente de esos fantasmas. A pesar de su reputación de playboy, las relaciones de Grant eran un enredo de contradicciones. 5 matrimonios, innumerables rumores de amoríos y especulaciones sobre romances secretos con hombres como Randolph Scott. Hollywood susurraba, pero Grant nunca aclaró, manteniendo el misterio vivo con una sonrisa astuta. Fue uno de los primeros en experimentar con LSD, esperando que el psicodélico le ayudara a encontrar la felicidad que la fama no podía comprar. El perfeccionismo de Grant también rozaba la obsesión. Era conocido por controlar todo, desde sus guiones hasta su iluminación, a menudo volviendo locos a los directores. Detrás de las cámaras podía ser frío, calculador y, según algunos, casi imposible de conocer realmente. La vida de Grant fue una clase magistral en reinvención. Un hombre que construyó una máscara perfecta y la llevó tan bien que la mayoría de la gente nunca vio las costuras. La próxima vez que lo veas enamorarse o hacer una broma en la pantalla, recuerda, el verdadero drama siempre ocurría justo fuera de cuadro. Tyrone Power. Tyrone Power fue el galán romántico definitivo de la era dorada, el ídolo de matiné que podía romper corazones con una mirada y llenar teatros con una sonrisa. Las mujeres se desmayaban, los hombres lo envidiaban y los jefes de los estudios se beneficiaban. Pero mientras el público lo veía como el chico de portada del encanto pulcro de Hollywood, la vida privada de Tyrone era un guión mucho más complicado. Nacido en una familia de actores, siempre supo cómo interpretar un papel, y fuera de cámara, se convirtió en un maestro en ocultar la verdadera historia. Power luchó contra rumores de toda la vida sobre su sexualidad, sus relaciones secretas con hombres y mujeres, y la presión de mantener su imagen de galán heterosexual, todo mientras cargaba con el peso de las implacables expectativas de Hollywood. Se casó 3 veces, cada unión ofreciendo su propio capítulo de desamor y escrutinio público. Los amigos lo describían como inquieto, nunca completamente cómodo en su propia piel, y constantemente dividido entre vivir para sí mismo y vivir para el centro de atención. El estrés de mantener las apariencias le pasó factura. Power sufría de ansiedad, luchaba contra el insomnio y lidiaba con ello sumergiéndose en el trabajo o escapando a Europa, donde podía respirar un poco más tranquilo. Finalmente, las exigencias de su doble vida y el estrés de la fama implacable lo alcanzaron. Power murió de un ataque al corazón a los 44 años, dejando a los fanáticos atónitos y a la industria susurrando sobre lo que nunca supieron realmente. En el Hollywood clásico, incluso las sonrisas más deslumbrantes podían ocultar los secretos más profundos. Robert Mitchum. Robert Mitchum fue el chico malo original de Hollywood, una estrella que parecía salir de la pantalla y entrar en una nube de humo de cigarrillo y escándalo.
con esa mirada soñolienta y no actitud de indiferencia. Interpretaba a antihéroes y tipos duros como si hubiera nacido para ello, pero detrás de ese exterior tranquilo, la vida real de Mitchum era aún más rebelde que sus papeles en el cine. Fue arrestado por posesión de marihuana en 1948, lo que fue noticia en todo el país y casi arruina su carrera antes de que la máquina de relaciones públicas del estudio lo presentara como un pequeño desliz. Mitchum llevó el incidente como una insignia de honor, bromeando con los reporteros y negándose a disculparse. Pero no solo la ley tuvo problemas con Mitchum. Su vida personal era un torbellino de aventuras, juergas nocturnas y peleas en bares. Los compañeros de reparto alternaban entre amar y odiar trabajar con él, sin saber qué versión de Mitchum aparecería cada día. Sin embargo, debajo de la fanfarronería había un hombre atormentado por una infancia difícil y un espíritu inquieto. Afirmaba despreciar la falsedad de Hollywood, pero no podía alejarse del todo de la fama ni del caos. Al final, Mitchum fue celebrado como una leyenda viviente, pero su verdadero legado fue la prueba de que a veces la línea entre héroe y forajido está a solo un ángulo de cámara de distancia. Gene Kelly. Gene Kelly se abrió camino en la historia de Hollywood, con una sonrisa contagiosa y el tipo de atletismo que hizo que los musicales volvieran a ser geniales. Lo hacía parecer sin esfuerzo, pero no dejes que esos ojos brillantes te engañen. La búsqueda de la perfección de Kelly podía convertir cualquier set en un campo de batalla. Detrás de los encantadores zapatos de claqué y las melodías alegres se escondía una reputación de ser despiadado, exigente y a veces francamente cruel, especialmente con los compañeros de reparto que no podían seguirle el ritmo. Solo pregúntale a Debbie Reynolds, quien famosamente sangró a través de sus zapatos mientras filmaba Cantando bajo la lluvia y describió las críticas implacables de Kelly como suficientes para hacerla llorar. Su búsqueda de la grandeza cinematográfica a menudo significaba empujar a las personas más allá de sus límites, convirtiendo lo que parecía una diversión alegre en pantalla en una prueba detrás de las cámaras. Fuera del set, Kelly tampoco era exactamente el alma de la fiesta. Sus relaciones eran turbulentas, marcadas por divorcios y rencores de larga data. Algunos admiraban su dedicación, mientras que otros lo llamaban obsesión, pero todos estaban de acuerdo en que no te enfrentabas a Gene Kelly a menos que estuvieras preparado para una tormenta. La magia que creó en el cine era real, pero también lo eran las cicatrices que dejaba atrás. Al final, Kelly demostró que incluso las estrellas más brillantes pueden proyectar una sombra bastante oscura. Gary Cooper. Gary Cooper construyó un legado de fuerza tranquila, valentía estoica y esa inconfundible sinceridad de "Oh, shucks". Era el hombre que querías a tu lado. El héroe solitario que haría lo correcto, sin importar el costo. Pero fuera de la pantalla, la vida de Cooper estaba enredada con secretos y sombras. Detrás de esa persona amable, había un notorio mujeriego cuya serie de aventuras, incluidas relaciones de alto perfil con algunas de las actrices más glamorosas de Hollywood, era un secreto a voces en la industria. Los estudios promovieron su imagen como el héroe estadounidense definitivo, pero también estaban ocupados silenciando escándalos y protegiendo su reputación a toda costa. Incluso sus afiliaciones políticas levantaron cejas. Durante el Miedo Rojo, Cooper cooperó con las autoridades, dando nombres y ayudando a que la maquinaria de la lista negra de Hollywood siguiera adelante. Para alguien tan universalmente adorado, Cooper tenía un talento para compartimentar su vida, devoción pública a la familia, escapadas privadas por otro lado, y un sentido de melancolía siempre presente que, según sus amigos cercanos, nunca lo abandonó del todo. A medida que envejecía, la introspección silenciosa de Cooper solo se profundizó, pero las historias de desamor, traición y compromiso moral permanecieron justo fuera del foco. Era el vaquero que cabalgaba hacia el atardecer, pero para Gary Cooper, el viaje nunca fue tan simple como parecía en las películas. Bing Crosby. La voz de Bing Crosby era el sonido de la Navidad, el consuelo y el sueño americano hecho realidad. En la radio, en la pantalla o cantando a través del tocadiscos de tus abuelos, él era el ícono cálido y confiable de la Edad de Oro. Pero cuando se apagaban los micrófonos, la vida familiar de Crosby era todo menos armoniosa. Décadas después del apogeo de Bing, su hijo, Gary Crosby, rompió la ilusión con unas memorias que retrataban a Bing como un padre estricto, a veces abusivo, que exigía perfección y aplicaba una disciplina fría.
Mientras los amigos de Bing veían a un compañero de golf afable y una estrella relajada, sus hijos describían a un hombre atormentado por sus propias inseguridades, imponiendo un amor duro que a veces rozaba la crueldad. La imagen pública se manejó a la perfección. Las luchas de Bing con el alcoholismo y la depresión de su primera esposa se ocultaron, y sus propios momentos de oscuridad fueron cuidadosamente enmascarados por sus manejadores. Aún así, a pesar de todas las historias de arrebatos con cinturón y distancia emocional, el legado de Crosby es complicado. Algunos niños lo defendieron. Otros no pudieron perdonar. ¿Era un producto de su época? ¿Un tirano en casa? ¿O simplemente un hombre imperfecto tratando de cumplir expectativas imposibles? La verdad, como ocurre con tantas leyendas de Hollywood, se encuentra en algún lugar entre el eco de la melodía y la memoria. James Stewart. James Stewart podría ser simplemente el tipo común más querido que Hollywood haya producido. En la pantalla era el desvalido de buen corazón. Piensa en Qué bello es vivir o Mr. Smith Goes to Washington, la esencia misma de la decencia estadounidense, pero la vida fuera de la pantalla de Stewart estuvo silenciosamente definida por batallas que nadie jamás vio. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Stewart no solo interpretó a un héroe, se convirtió en uno, volando misiones de combate como piloto de bombardero y ganando una serie de medallas, pero ese servicio dejó cicatrices. Amigos y familiares dijeron que Stewart luchó con lo que ahora llamaríamos trastorno de estrés postraumático, atormentado por lo que había visto y hecho. Su legendaria reserva a veces se inclinaba hacia la depresión, y se sabía que se aislaba durante días, luchando con demonios privados que nunca revelaría a sus admiradores. Incluso cuando su carrera despegó, Stewart cargaba con el peso de la culpa del sobreviviente y una profunda tristeza, alimentando sus actuaciones más poderosas. Más tarde en la vida, se convirtió en un conservador franco, dividiendo a viejos amigos y fanáticos. Puede que siempre haya parecido el chico de al lado, pero la verdadera historia de Stewart fue una de heroísmo, desamor y complejidad ganada con esfuerzo. Un recordatorio de que ni siquiera el favorito de América es inmune a la oscuridad. Charlton Heston. Charlton Heston fue la cara de las epopeyas bíblicas y los éxitos históricos de taquilla, un hombre que podía abrir el Mar Rojo, conquistar imperios y dominar la pantalla con una autoridad atronadora. Pero la personalidad real de Heston era igual de desmesurada y, a veces, igual de controvertida. Fuera del set, Heston se volvió cada vez más franco, lanzándose al activismo político que dividió a Hollywood por completo. Al principio, marchó por los derechos civiles junto a Martin Luther King Jr., ganándose la admiración de muchos. Pero con el paso de las décadas, la política de Heston se inclinó fuertemente hacia la derecha. Se convirtió en presidente de la Asociación Nacional del Rifle, defendió los derechos de las armas y pronunció discursos que enfurecieron a algunos de sus amigos más antiguos. Su estilo duro y sin concesiones molestó a muchos, y se sabía que guardaba rencores en privado. Las relaciones personales de Heston tampoco siempre fueron fluidas. Podía ser frío, dogmático y ferozmente competitivo, incluso con otras leyendas. En sus últimos años, a medida que la enfermedad se acercaba, se mantuvo desafiante, negándose a suavizar sus opiniones o a disculparse por sus elecciones. Por cada fanático que lo veía como un héroe, había otro que lo veía como un villano. Una cosa es segura, Heston nunca jugó a lo seguro, en la pantalla o fuera de ella. En el Hollywood clásico, incluso los héroes más poderosos no estaban por encima de un poco de caos. Rock Hudson era el galán perfecto de la época dorada, alto, de mandíbula cuadrada y tan clásicamente apuesto como se puede ser. El público se enamoró de su encanto saludable en comedias románticas y dramas épicos, sin sospechar la tormenta de secretos bajo la superficie. A puertas cerradas, Hudson vivía una vida dictada por el miedo y la necesidad. Era un hombre gay en el armario en un Hollywood que lo habría arruinado por salir del armario. Los estudios micromanipulaban su imagen pública, organizando relaciones falsas y sesiones de fotos con estrellas para mantener los rumores a raya. Los amigos más cercanos de Hudson revelaron más tarde cuánto dolor le causaba este secreto. Anhelaba amor y aceptación genuinos, pero solo podía encontrarlos en círculos muy cerrados. Para el público, era el soltero por excelencia. En privado, manejaba relaciones secretas y la constante amenaza de ser expuesto. El precio de vivir dos vidas le pasó factura.
Hudson recurrió al consumo excesivo de alcohol y a veces a comportamientos destructivos para sobrellevar la situación. En la década de 1980, su diagnóstico de SIDA obligó al mundo a enfrentar tanto su realidad como el estigma que lo rodeaba, convirtiéndolo en un símbolo reacio pero poderoso para el cambio. Durante décadas, Hudson interpretó al héroe en la pantalla. Pero su mayor acto de valentía fue simplemente vivir su verdad en un pueblo construido sobre mentiras. William Holden. William Holden era el arquetipo de la frescura ruda y sin esfuerzo, una estrella que hacía que el cinismo pareciera sexy y el peligro como un día en la oficina. En las películas, él era el astuto antihéroe o el romántico condenado, pero la vida real a menudo desdibujaba esas líneas. Holden luchó contra el alcoholismo durante la mayor parte de su vida adulta, una lucha que afectó casi todas las relaciones que tuvo. Los directores aprendieron a vigilar su petaca mientras los compañeros de reparto intercambiaban historias sobre sus noches salvajes y cambios de humor aún más salvajes. El talento de Holden nunca se desvaneció, pero la bebida agudizó sus aristas, haciéndolo impredecible tanto dentro como fuera del set. Sus amigos lo describían como generoso y magnético cuando estaba sobrio, pero atormentado e imprudente cuando la botella tomaba el control. Varias de sus relaciones de alto perfil, como el tormentoso romance con Audrey Hepburn, terminaron en desamor, con las adicciones de Holden dejando un rastro de destrozos emocionales. Su muerte fue tan trágica como cualquier papel que haya interpretado, solo después de una caída en su apartamento, su alcoholismo contribuyendo al final. La historia de William Holden es prueba de que la línea entre el brillo dorado de Hollywood y sus sombras más profundas es mucho más delgada de lo que cualquiera admite. Fred MacMurray. Para toda una generación, Fred MacMurray fue el tipo bueno por excelencia, el afable padre de mis 3 hijos y el héroe torpe en los clásicos de Disney. Pero el hombre detrás de esa sonrisa despreocupada estaba muy lejos del adorable tonto en la pantalla. MacMurray era famoso por ser reservado, intensamente controlador con su imagen y, según algunos, fríamente distante de quienes estaban más cerca de él. Los colegas lo describían como un astuto hombre de negocios primero, un actor segundo. Mantenía registros meticulosos de cada dólar ganado y era conocido por ser tacaño incluso cuando su riqueza aumentaba. A diferencia de su cálida personalidad en televisión, MacMurray era distante con el elenco y el equipo, manteniendo límites que dejaban a muchos sintiendo que nunca lo conocieron realmente. En casa podía ser exigente y rígido, esperando perfección de su familia y tolerando poco en cuanto a errores. Algunos coprotagonistas dijeron que interpretaba al tipo agradable perfecto porque entendía exactamente lo que el público quería, pero su verdadera personalidad era todo negocios, sin tonterías. En Hollywood, la imagen lo es todo, y Fred MacMurray, más que la mayoría, demostró cuán grande podía ser la brecha entre quién interpretas y quién realmente eres. Kirk Douglas. Kirk Douglas era una fuerza de la naturaleza en pantalla, el tipo de héroe que dominaba cada escena, ya fuera liderando una revuelta de esclavos en Espartaco o interpretando a marginados atormentados en dramas crudos. Pero esa intensidad característica no era solo para las cámaras. Detrás de escena, Douglas desarrolló una reputación como uno de los hombres más decididos, ambiciosos y, a veces, despiadados del negocio. Era ferozmente competitivo, a veces pasando por encima de amigos y rivales por igual para asegurar un papel o un trato. Los rumores circulaban sobre su incesante mujeriego, su mal genio y una necesidad de control que podía rozar la obsesión. El mismo Douglas admitió presionar a las personas, a veces demasiado, incluidos directores, productores y su propia familia. Varios colegas describieron sentirse intimidados o incluso arrollados por su presencia desmesurada, tanto profesional como personalmente. Y en los últimos años surgieron acusaciones inquietantes, con algunos afirmando que Douglas abusó de su poder de maneras que el antiguo sistema de estudios estaba demasiado dispuesto a encubrir. Para los fanáticos, la brecha entre la imagen heroica en pantalla y la realidad a menudo despiadada podía ser impactante. Al final, la historia de Douglas es un recordatorio de que la fuerza de voluntad necesaria para romper las reglas de Hollywood a veces deja personas rotas a su paso. Montgomery Clift. Montgomery Clift era el alma sensible de Hollywood, un protagonista melancólico y hermoso que aportaba vulnerabilidad y emoción cruda a cada papel.
pero su vida fuera de la pantalla era un laberinto de dolor, secretos y autodestrucción. Las luchas de Clift comenzaron mucho antes de las luces de la fama. Una vida familiar complicada, batallas de toda la vida con su sexualidad y un mundo interior marcado por la ansiedad y la depresión. El punto de inflexión llegó en 1956, cuando un accidente de coche destrozó su rostro y alteró para siempre su apariencia y su espíritu. Clift se sometió a múltiples cirugías, luchó contra la adicción a los analgésicos y al alcohol. Él y observó cómo su carrera se convirtió en una sombra de lo que una vez prometía. Los amigos lo describían como alternativamente encantador y atormentado, cálido y retraído. Nunca se recuperó completamente del accidente, y la mirada implacable de Hollywood solo agudizó su dolor. Aún así, Clift vertió su sufrimiento en sus actuaciones, produciendo algunas de las obras más inquietantes de su generación. Al final, el mayor legado de Montgomery Clift no fue solo su arte, fue el valor de mostrar al mundo cómo se veía un héroe, que también era desgarradoramente humano. Henry Fonda. Henry Fonda encarnó la virtud, la dignidad y la decencia en la pantalla, el patriarca recto, el hombre que defendió la justicia en películas como Las uvas de la ira y 12 hombres en pugna. Pero al quitar la celuloide, la vida personal de Fonda era complicada, incluso fría. Era notoriamente distante emocionalmente con su familia, incluidos sus hijos Jane y Peter Fonda, quienes más tarde lo describieron como remoto e intimidante, a veces rozando lo tiránico. Amigos y esposas por igual decían que Fonda exigía perfección y ofrecía poco calor o elogio a cambio. Sus relaciones personales a menudo eran tensas, marcadas por aventuras, múltiples matrimonios y largos silencios, mientras que sus personajes inspiraban confianza y consuelo. Aquellos más cercanos a él frecuentemente se sentían excluidos, incapaces de romper las barreras que había construido a su alrededor. Fonda era admirado, incluso venerado, pero rara vez amado de la manera en que lo eran sus personajes. Por todos los altos ideales que representaba, su mayor lucha fue conectar con las personas que más lo necesitaban. En Hollywood, ser el símbolo de la decencia es una pesada corona, y a veces incluso los héroes más nobles llevan sombras que solo sus familias ven. Marlon Brando. Marlon Brando redefinió la actuación y la masculinidad para generaciones, un rebelde y un genio que hizo que la vulnerabilidad pareciera peligrosa. Pero la vida personal de Brando fue un huracán constante. En el set era famoso por romper las reglas, pelear con los directores y negarse a seguir el guión de nadie. Su vida amorosa era aún más caótica. Brando tuvo al menos 11 hijos con múltiples parejas, dejó escándalos y mantuvo un sentido de misterio que se convirtió en mito. Hubo acusaciones de manipulación, crueldad emocional y negligencia, sin mencionar los rumores persistentes sobre su sexualidad que él ni confirmó ni negó. La vida familiar de Brando se convirtió en una tragedia. Su hijo Christian fue condenado por homicidio involuntario. Su hija Cheyenne murió por suicidio, y el legado de Brando se volvió sinónimo de tanto brillantez como desamor. A pesar de todo su talento, Marlon Brando vivió en constante conflicto consigo mismo y con todos a su alrededor, dejando un legado tan complejo y provocativo como cualquier personaje que haya interpretado. En Hollywood, el genio a menudo camina de la mano con el caos, y Brando bailó en esa línea hasta el final. Tony Curtis. Tony Curtis fue el chico del Bronx que se convirtió en la realeza de Hollywood, transformando comienzos difíciles en estrellato de ídolo de matiné. Con su aspecto deslumbrante y su ingenio rápido, protagonizó clásicos como Some Like It Hot, haciendo el salto de papeles de tipo duro a leyenda de la comedia. Pero a pesar de todo el encanto y la confianza de hablar rápido, la vida real de Curtis era una tormenta de inseguridades, apetitos desenfrenados y una necesidad de escapar de la realidad. Fue sincero sobre sus luchas con la adicción, el alcohol, la cocaína y casi todos los vicios que la época podía ofrecer. Las relaciones con sus 6 esposas e hijos fueron a menudo turbulentas, mientras Curtis buscaba la validación que la fama nunca realmente le entregó. Amigos y familiares recordaron cambios de humor,
arrebatos y períodos de aplastante depresión, agravados por un sistema de Hollywood que se preocupaba más por la taquilla que por el bienestar de sus estrellas. Curtis admitió más tarde haber alejado a las personas, temiendo que si alguien se acercaba demasiado, verían lo frágil que realmente era bajo la fachada. A pesar de todas las risas y aventuras que llevó a la pantalla, Tony Curtis pasó gran parte de su vida huyendo de la pobreza, del recuerdo de una infancia violenta y, a veces, de sí mismo. En el Hollywood clásico, las luces más brillantes a menudo proyectan las sombras más largas, y la historia de Curtis es prueba de que incluso los héroes más geniales nunca son tan invulnerables como parecen. Así que la próxima vez que veas a uno de estos héroes de Hollywood iluminando la pantalla, recuerda, las historias más cautivadoras. Las historias rara vez son las que filmaron. ¿Qué oscuro secreto o defecto oculto te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete y comparte esto con cualquiera que todavía esté convencido de que las leyendas de la Edad de Oro eran intocables. Porque en Tinseltown, ninguna historia es tan simple como parece y cada héroe tiene una sombra esperando justo fuera del foco. ¿Sombrero?